con el periodista Mario Maldonado. Él es columnista del periódico El Universal. Él publica de lunes a viernes sus historias de negocios. Y bueno, hoy también estamos en contacto con él. Lo hemos hecho en varias ocasiones porque es un gran columnista en estos temas de índole político y económico, en fin. Pero hoy estamos con él porque Mario Maldonado acaba de publicar su libro Lozoya, el traidor. El caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T. Emilio Lozoya, por si ya se le olvidó, porque hace mucho que no sabemos de él. Hace 9 meses llegó extraditado desde España, está acusado de varios delitos graves y acordó con la Fiscalía General de la República el llamado acuerdo de criterio de oportunidad a cambio de denunciar corruptelas e implicados, etcétera. Él podría evitar el pisar la cárcel. Bueno, el caso es que Emilio Lozoya, este personaje notable durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el sexenio pasado, ahora es objeto de análisis, de estudio por parte de Mario Maldonado, a quien saludamos con muchísimo gusto y mucho afán. ¿Cómo estás, Mario? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y con un enorme gusto y honor que me entrevistes para platicar del libro, Pepe. Pues platiquemos del libro, platiquémoslo con la audiencia que nos favorece con su atención, Mario Maldonado. ¿De qué se trata su libro? ¿Cómo queda Emilio Lozoya en tu libro? ¿Cuál es tu intención de traer esto a cuento? Pues mira, tanto se ha escrito y publicado sobre el director general de Pemex, Emilio Lozoya, que fue el director de esta empresa en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, que a mí lo que me interesaba mucho era escudriñar, profundizar en la psicología del personaje, en la forma de ser y de llevar una empresa que sigue siendo la más importante de México, Petróleos Mexicanos. Todo lo que rodeó a Emilio Lozoya pues fue escandaloso, Pepe, cosas de corrupción, casos de corrupción, de sobornos, de extorsiones, de derroche de dinero público, que bueno, retrato yo con lujo de detalles en este libro, y que lleva por nombre, como lo dices, Lozoya, el traidor, y creo que esa es la primera pregunta, ¿por qué el traidor? Bueno, a Lozoya lo traicionaron y traicionó. Lo traicionaron cuando salió del gabinete, y cuando llegó el presidente López Obrador, que pues se retomó el caso con su fiscal general Alejandro Gertz Manero, y pues se le giró órdenes de aprehensión a Emilio Lozoya, se le comenzó a perseguir hasta que fue aprehendido en España en julio del año pasado, y después de su extradición, fue aprehendido, en mayo del año pasado, y finalmente lograron extraditarlo en julio, y bueno, pues llegó aquí a México. Ahora sí que armar un show mediático, mi querido Pepe, con esta declaración, se acordarán, esta declaración incendiaria donde denunció a muchas personas, exfuncionarios públicos, expresidentes, exlegisladores, secretarios de Estado, yo no recuerdo otra vez en la que un político, funcionario público, que lo llevan ante los jueces o ante las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía, pues haya declarado tantas cosas con detalle sobre sus excompañeros, examigos, y sobre pues una, decenas de políticos y funcionarios públicos que supuestamente incurrieron en actos de corrupción junto con él. Mario Maldonado, ¿tú crees que Emilio Lozoya es un ejemplo de la podredumbre en la política mexicana? Yo creo que es el arquetipo de la corrupción, y obviamente pues no es el único, pero sí, describe bien el personaje Emilio Lozoya a lo que fueron muchos otros funcionarios públicos con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Carlos Salinas de Gortari. Digamos que no inventó la corrupción, o no es el único personaje que es señalado por estos asuntos, Pepe, pero sí me parece un caso, el de Emilio Lozoya y Pemex, emblemático con respecto al tema de la corrupción, precisamente porque involucra hasta 70 exfuncionarios y políticos de los sexenios anteriores, y también por lo que significó este escándalo también mundial de Odebrecht, los sobornos que pagó en 12 países, incluidos México. Allí han caído desde presidentes a empresarios de alto nivel, secretarios de Estado, y en México no había pasado nada hasta que detuvieron a Emilio Lozoya, y yo creo que se le dio un manejo político a su caso, o mediático por lo menos, porque en estas declaraciones pues el presidente López Obrador dijo
que las dio por válidas en principio, dijo que eran declaraciones muy fuertes y digamos que utilizó también parte de esto como argumento, entre otras cosas, para frenar la reforma energética, porque acusó Emilio Lozoya a legisladores panistas, priistas, de haber recibido sobornos para aprobar la reforma en el sexenio pasado, y el presidente actual, López Obrador, dice que pues parte de por qué está echando atrás todos estos cambios al sector energético, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con que hubo mucha corrupción. El asunto es que ahora pues está en un impasse este caso de Emilio Lozoya, porque hay que recordar que regresó a México extraditado con un criterio de oportunidad, una especie de figura de testigo protegido en la que las autoridades pues le dan la oportunidad de que delate a sus superiores, en este caso pues a los secretarios de Estado como Luis Videgaray o al expresidente Enrique Peña Nieto. El asunto es que no ha podido probar todo lo que dijo y denunció Emilio Lozoya, y vamos a ver pues cuál es su futuro, porque yo creo que él se va a quedar en la cárcel, Pepe, si me preguntas. Pero psicológicamente, ¿cómo funciona la mente de Emilio Lozoya según tu análisis, según lo que has estudiado y expresas en tu libro Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le pudo haber influido a Emilio Lozoya el haberse casado con una mujer de una familia de muchísimos recursos? No siendo él precisamente el hombre más rico de México, pero sí muy poderoso políticamente, era de los favoritos de Enrique Peña Nieto, considerado como parte de la nueva generación, un Golden Boy. Sí, un Golden Boy, como lo dices. Emilio Lozoya nació en cuna de oro. Su papá fue secretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari, y además un muy buen amigo y muy cercano amigo del expresidente priista. Estudió en las mejores escuelas desde su adolescencia, en Alemania, en Estados Unidos. Estuvo a cargo de proyectos muy importantes en cuestiones financieras en el mundo. Fue el director para el Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Creó sus propios fondos de inversión, se casó, como dices, Pepe, con una heredera multimillonaria de Alemania, y bueno, pues cuando Luis Videgaray lo llamó a integrarse a la campaña de Enrique Peña Nieto hacia la presidencia, y después le dieron este cargo como director general de Pemex. Pero acabó muy distanciado de Luis Videgaray. Acabó en los peores términos que pueden acabar dos amigos o compañeros o colegas, Pepe, porque de haber sido amigos se terminaron odiando y acusando penalmente los dos, Luis Videgaray a Emilio Lozoya y viceversa, en esta declaración ante la Fiscalía que hizo el exdirector de Pemex. Es todo digamos, una historia muy interesante, con mucho detalle y muchos matices, que viene ahí bien retratada en mi libro, la relación entre Emilio Lozoya y Luis Videgaray, que pues empezó bien, porque Videgaray invita a Lozoya al gabinete, y terminó de la peor forma, porque lo termina corriendo. Además, Luis Videgaray le pide a Enrique Peña Nieto que pues lo separe del gabinete, precisamente por la mala administración de Pemex, por los excesos, por la corrupción, por las compras de empresas chatarra, por el escándalo de Odebrecht. Es decir, muchas cosas trae a cuestas Emilio Lozoya, y por lo menos 4 delitos se le imputan por parte de la Fiscalía General graves. Es decir, no solo el asunto de la corrupción, hay muchas otras cosas por las que Emilio Lozoya está hoy por hoy en libertad condicional, con un brazalete en su casa, esperando que le dicten sentencia. ¿Por qué crees tú, finalmente, Mario Maldonado, por qué dices tú en tu libro que este caso pondría en riesgo la cruzada anticorrupción de la Cuarta Transformación? Pues porque ha sido muy desaseado, Pepe. Este caso debió haber terminado el año pasado. Si bien se le quería o no otorgar el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, que además se negoció entre el fiscal y el papá de Emilio Lozoya, por un lado la aprehensión, luego la extradición y el show mediático de cómo llegó. ¿Se acuerdan que nunca supimos pues en qué camioneta veía? Nunca hubo una foto, lo mandaron al hospital y de su hospital a su casa, nunca pisó un reclusorio. Es decir, esa manera tan condescendiente que se le dio aquí, pues ya levantaba suspicacias. Luego vino esta incendiaria denuncia contra 70 exfuncionarios y políticos, que le sirvió mucho al presidente pues para hacer este show mediático, o si me apresuras, político electoral, porque ahora que vienen las elecciones en el mes de junio. Sí, porque estamos viendo toda la presión que se ha ejercido contra quienes supuestamente recibieron favores de Emilio Lozoya para comprar voluntades políticas y aprobar la reforma energética del 2013, la de Enrique Peña Nieto. Hay un senador, Lavalle, el senador José Luis Lavalle, que está en la cárcel, está en el reclusorio norte desde hace 8 días. Están investigando
digamos, los bienes o los movimientos o las cuentas de quien fuera secretario del expresidente Felipe Calderón, en fin, se está utilizando también políticamente este asunto para exhibir a los panistas. Por eso creo justamente, Pepe, que es el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción del presidente López Obrador o esta autenticidad de su gobierno por combatir la corrupción y no utilizarla de forma mediática o política como se hizo en el pasado. Es decir, si es un caso que pone a prueba al presidente y al fiscal y a todo su gobierno, y que yo creo que se ha manejado de forma muy desaseada, y creo que ya al final, sea que metan o no a Lozoya a la cárcel, sea que logren imputarle los delitos y juzgar a exlegisladores, que por cierto hoy 3 son gobernadores de estados importantes, yo creo que ya aún así el hecho de cómo se llevó el caso es muy desaseado, y por eso pues creo que más que pone en riesgo la cruzada anticorrupción, ya terminó pues por darle un golpe fuerte al gobierno en términos de credibilidad de que está combatiendo a este asunto de la corrupción. En fin, es un libro que me enfoqué mucho en el personaje, en Emilio Lozoya, en todo lo que rodeó Pemex en el sexenio pasado, y como les decía, pues habla desde la infancia, las raíces priistas de su familia, de propio Emilio Lozoya, cuando llega al gabinete, cuando se pelea con Videgaray, todos los escándalos del financiamiento ilícito supuestamente de la campaña de Peña Nieto, las extorsiones a empresarios, todos los escándalos alrededor de Pemex, y sobre todo, Pepe, creo que esto pues llama la atención, pues con lujo de detalle el nivel de vida que se daban funcionarios como Emilio Lozoya, que pues más que como jeques árabes o como multimillonarios de Wall Street o como integrantes del jet set de lo más pues exclusivo del mundo, así vivían, y así lo retrato en este libro, querido Pepe. Pues te agradecemos mucho, Mario, el haber convidado a la audiencia del Grupo Fórmula, haberla invitado a buscar la historia de Emilio Lozoya, a quien llamas el traidor. El caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción es de Editorial Planeta, tema de actualidad y de política, es un ensayo de 270 páginas que leeremos, por supuesto, a fondo, con mucho interés. Mario, es un gusto enorme poder saludarte, que te vaya muy bien, que tengas éxito con tu libro. Te agradezco mucho, Pepe, por estos minutos, te mando un abrazo y un saludo a la auditoría, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.